Bishawanilesh, Tile Sutukela, Yankuikesh, Hatutskay, Yetel Yang Shokik, Mehen, Shoshot Zigbal, Tuyolal, Leukahil Chumayel. Lejela, Jumpel Mul, Niatzil Maya, Tegbeta. Dios Botik, Uchikachantikom, Kimak Olal Titulakalesh, Hekimpatikesh, Yetel Jet Tolosa, Letie Juntul Akay, Ti Hip Hop, Kutal Tiukahil Chumayel. Hola, sean todos bienvenidos a este evento en el cual escucharemos algunas canciones en lengua maya y español, así como daremos lectura alternada en alusión a algunos pasajes del bello pueblo de Chumayel, Yucatán. Este es un evento que fusiona dos disciplinas, algo de literatura y música. Muchas gracias a todos por su atención y ahora les dejo en la voz de José Esteban Tolosa, conocido como Jet Tolosa, cantante de hip hop en lengua maya y español, originario de Chumayel, Yucatán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Malo au katitula kalesh. Konesh kanik tam maya. Konesh kai kupechan kai, hape hatus kai, ukaba yolal tech. Yolal tech. Yolal tech ukatu yale por ti. Espero que sea de agrado. Yeah, Chumayel, Chumayel. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, tene hachiash maken titech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, tene hachiash maken. Dios botik tikich keleyum, uchinka otkech. Tu mentak eshin kushtal, yetili hatuz bel. Le ola kiwak dech, teche kola hachkich pano. Uchat ak sasil tikushtal buipel eke. Tech hachkich panek mantat katsak tenump el ol. Hachta hatuz tech bayupel nikte. Kichkel mech netzech tahayakumen. Kichkel mech netzech tahayakumen. Teche chupalo, hashtag ustiwicho. Teche chupalo, katzakten kimak ol. Tienen tawete le up elutukul mak. Wakituk likech tu lak leche wakino. Le ola kiwakech, teche kole hachkich pano. Uchat ak sasil tikushtal biupel eke. Le ola kiwakech, hashtag ustiwichech tu menteche. Hachkich panech, le ola kiwakech, hashtag yakumesh. Tu mena yamile, hashtag tu hahil. Tianeta wetele, tene kima kimbol. Wakituk likech tu lak leche wakino. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, tene hachiash maken titech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal, yola techkin kimi, tene hachiash maken. Kitsa oltik lek ay te kole tu meni yakuma. Kitsa kipoksik alieten tu lak linkushtal. Letie hach yashilititen. Heshiletio hach mishmakin yakume. Dios botikin tsakti. Uchin yabumik ledadikin chaki wik yola letikin kimin. Letie uyoke hach tahin yakuma. Letie uyoke hach tahin yakuma. Le olekin adik dech mish bikin kap atem. Bashku yuchuti te waka kochku kini kashi kesh. Teche ikechkin kolik yola techku shanen. Waki tuklikech tu lak leche wakino. Kachik paha ichinay heshek inken sasako. Geni wicho geni wileti tsenki wuki yabil mech. Techu pehili kushtal techu yola lek ayata wokoltahin poksikal. Yola techku saklin wall. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Teche awoke hashtahin yakumech. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Tene hachiash maken titech. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Tene hachiash maken titech. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Teche awoke hashtag yakumech. Yola techkin kushtal yola techkin kimi. Teche awoke hashtag yakumech. Hachiash maken titech. Chenti techan kole hatuz kole. Tushlan leka Chumayel. Konesh kaholtik. Bishukuchul mak te kaho. Yetel bacho ojelan tu yolal.
en donde se ubica el municipio de Chumayel, vamos a conocer el recorrido hasta llegar a este bello municipio y saber un poco más de él. Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros a la ciudad de Mérida, rumbo al sur del estado de Yucatán, siguiendo el trayecto de la denominada Ruta de los Conventos, que abarca haciendas como Tehuitz, Tepich, Petectunich y los municipios como Acanqué, Tecote, El Chaquillo, Mamita, Chumayel, Teabo, Tipical, Maní, hasta llegar a Oxcutzcap. A Chumayel se le conoce por ser el lugar de procedencia de uno de los libros más importantes que se redactaron después de la conquista española, el Chilán Balán de Chumayel, cuyo contenido es fundamentalmente religioso, con algunos textos del mito cosmogónico referidos a catástrofes cósmicas, cuestiones acerca de rituales astronómicos e históricos, finalizando con profecías acerca de la llegada de una nueva religión y que, según la historia, fue compilada por el indígena Juan José Joil. Chumayel es un pueblo que se caracteriza por la amabilidad de su gente, porque tiene muy arraigadas sus costumbres y tradiciones, tales como el sustento diario, mediante lo que se cosecha en las milpas, los rituales de petición de lluvia o los janacoles en los ranchos. También podemos mencionar novenarios y celebraciones en torno al santo patrono, el Santo Cristo de la Transfiguración, venerado en la iglesia conocida como el Templo de la Purísima Concepción. Vivir en Chumayel en 1980 fue una oportunidad para apreciar el estilo de vida apacible que se llevaba en el pueblo. Se aprendía de todos, de los abuelos, de la gente adulta, en cuyas costumbres permeaban el respeto y los valores. Por las noches era costumbre ver a la gente en las puertas de su casa, como decimos los yucatecos, tomando fresco y platicando acontecimientos. Este es un poco de lo que es este bello pueblo de Chumayel. Y ahora les dejamos con la segunda canción denominada de la Incajal. Este es mi pueblo. Bueno, con el uika shup hatzuzkai más ukabay lela Incajal. Con el kaote sin hatzuzkalo ukabay Chumayel. Chumayel, Chumayel, Chumayel. Bashka walik sukun, Bashka tuklik, tintuklik tutsigup hatzuzkai Incajal. Koshtun tsitik, Kostum tsitik sukun. Yakbeya. Matutulten, tushitalten, tusinalen, tushakashikene, iwak tushinta, uyalma yamak, utul masewale, helo chenten, masulake, intamayat antutan, hemashak, uchiba yucatan, telitalo, telitalo, tupel chanka, ukabay Chumayel, koneshka otesh, tulak lonesh, hatzutzkena wilesh, tushani chibalo, tulak lin lak, obeulip sukabo, tilak lin lak, obeulip sukabo, tenemos julip tushkinta, tene mayaita, tene mindusik tushkinta, tene masewal, tene mayaita. Tene mitusik tushkinta, tene masewal, tene mayaitam. Tene mitusik tushkinta, tene masewal, tene mayaitam. Takin bin shimba Incajal. Takin bin shimba Incajal. Takin bin shimba Incajal. In wak shanteshka takeshka shimba teshka kaoteshin hatzuzkahal ukabay Chumayel. Dios Botichet. Personajes del pueblo. Kolnalop, Kombakop, Chuyop, Mako Kumeyastikop, Kash, Alanzahop, Kolelop, Kuakanop, Letiejelatsil Meyajil Kubetal Tecajo. Campesinos, carniceros, bordadoras, barberos y estilistas, antiguas parteras, personas que instalaron cinemas en los años 70 y 80, gente dedicada al campo, a las parcelas, urdidoras de hamacas, panaderos, cantineros y demás gente trabajadora, son algunos de los principales oficios que podemos mencionar de la gente de este poblado.
En la década de los 80s y 90s, la mayoría de los pobladores se dedicaba al trabajo de la milpa y la atención en las parcelas donde se sembraban árboles frutales y cítricos. El urdido de hamacas también formaba parte de las labores. Muchos de ellos trabajaban por cuenta propia y llevaban sus productos a la ciudad de Mérida para vender. En el urdido de las hamacas, por ejemplo, se utilizaban bastidores, que eran artefactos de madera y que hasta hoy en día se utilizan de forma rectangular donde se cuelgan los hilos. Herramientas indispensables se utilizaban y se emplean como el famoso caiché o la aguja para urdir, fabricada en madera por los mismos pobladores. El bordado a mano, conocido en lengua maya como el xocbichuy, o hilo contado en español, otra de las actividades principales que realizan las señoras del pueblo, además de la cocina tradicional del nixtamal para llevar a la molienda. Diversas familias dedicadas al campo, gente muy trabajadora. Cuando llegaba la época de la cosecha, se reunían a desgranar los elotes, depositar semillas en los costales. Todos los integrantes de las familias chumayelenses siempre han participado en las diversas actividades. Los granos de maíz siempre han sido insumo para elaborar el nixtamal, llevarlo a la molienda, y la masa obtenida se ocupa en las tortillas hechas a mano. Este siempre ha sido el sustento diario de las familias. Hoy en día aún se conserva esta costumbre de ir a moler el nixtamal, aunque con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Pero en las épocas que ya mencionamos, los molinos, aquellos tenían mucha demanda. Era común ver por las mañanas a las mestizas cargando cubos de aluminio, palanganas, de plástico en diversos colores, llevando el nixtamal a la molienda. También en el pueblo, en los últimos años ha habido diversidad de músicos tradicionales, quienes amenizan con sus charangas los eventos solemnes de la fiesta tradicional. Dios Botic, y escuchemos ahora otra canción de hip hop. Veo Bishabu que su shock shock libro en su Tonia, que hay más su orgullo yucateco. Yo tenía su Ancona. Simón, desde Xcutzcap, representando Xcutzcap aquí en el Palacio de la Cultura. Bello. Esperamos que sea de agrado. Representando Yucatán, Chumayet Producciones. a todo Yucatán. Ando roleando, rompiendo fronteras, y alzando mi bandera. Ando roleando, rompiendo fronteras, alzando mi bandera. Mata pasta y el ton, mata tsaya y el ton. E vaya cabete, ton es malo bom. Mata pasta y el ton, mata tsaya y el ton. E vaya cabete, ton es malo bom. Ya se acabó el juego y voy sumando competencia. Yo sé que la escala que gané más experiencia. No es cuestión de azar, ni destino, ni de ciencia. Es poner el alma en cada letra con presencia. No bajo la guardia y en esto sigo muy firme. Empecé a los 13, no pienso rendirme. Comencé cantando una rola para el Desamor. y aquí sigo hoy dominando el micrófono. Ajá. Todos se burlaban en la prepa, Sí. dudaban de mí y ahora me piden más temas. No es que eso me crezca o me vuelva fresa. Estoy agradecido con el capo. Oye la neta. Mata pasta y el ton, e vaya cabete, ton es malo bom. Mata pasta y el ton, mata tsaya y el ton, e vaya cabete, ton es malo bom. Mata pasta y el ton, mata tsaya y el ton, e vaya cabete, ton es malo bom. Mata pasta y el ton, mata tsaya y el ton, e vaya cabete, ton es malo bom. Ando rodeando, rompiendo fronteras, y alzando mi bandera. ando rolando, rompiendo fronteras. Que
canción mi bandera. Tu mucho vaca tu sukuno ya lo yesko bishu mendal inkat ka wojete chanlak es mishmak bet ke baba ya chenten yetin sukun ke khosik malo pash ek pashe kukuchu taktana hil toneta sheka hil ek ta chanlak e vasha kabete mata lusikom tu menta neglisicana ek kahal. Tu menta neglisicana es cajal. Represento a mi estado y el lugar donde he nacido. Cultura maya, orgulloso de mi nido. Siempre agradecido con las cosas que he tenido. Haciendo buen sonido para tus oídos en la ciudad del alfarero. Sí, sí. Este es el Ancona y Mr. Prey. Mr. Prey. En Yucatán serán bienvenidos. En Yucatán serán bienvenidos. Hachbeyo, ojalá acá, Hatsustawi que shri Hatsutskaya, Braco Segarin Sukun, Tony, Segaru Shokiktesh, las rezadoras. Yosbotik. Botiktesh. Las rezadoras. Sí, sí. Shpayalchiop. Waletie, kolelop kurezarop. Te cajo. Tijeje lasil novenas o cubeta yetel shan ken kimik mak kostun kaholtik tuyolal. Las rezadoras tienen una función muy importante entre la comunidad de Chumayel. La mayoría de las mujeres católicas del pueblo tienen esa fe y devoción hacia el Santo Cristo de la Transfiguración. También participan en los diferentes rezos y novenarios, tanto en la iglesia como en las novenas y rosarios, a distintas deidades, o igual en las épocas de días de muertos conocidos como días de finados. Podemos mencionar algunas como doña Nelly Hortensia Itzá, conocida como doña Ney, quien aprendió de personas de amplios conocimientos en los diferentes actos del rezo, como las novenas a los santos, los rosarios y los rezos que se hacen cuando una persona muere. Según lo relata doña Ney, aprendió estos rezos a través de sus antepasados. Podemos citar a otras rezadoras, doña Angélica Brito, devota a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, doña María del Carmen Vázquez Cruz, ya fallecida, personas muy devotas al Cristo, quienes se le veía siempre en las misas oficiadas. También podemos citar a doña Graciliana Tolosa, doña Narcedalia Vázquez, quienes siempre portaban sus mantillas o velos de encaje para hacer sus ofrendas de voz en los diferentes rezos, como en el ritual de la muerte. Este es un ritual que tiene un gran sincretismo religioso y entre ellos se encuentra el rezo a las 11 vírgenes. Cuando una persona muere en el pueblo, está agonizante, se le encienden 11 velas que sirven como parte del ritual para recomendar el alma de la persona y prepararla a que llegue con bien al cielo y sea recibida por Dios. Estas velas no se consumen del todo en ese acto, se dejan arder hasta la mitad y posteriormente se utilizan en las novenas o en los novenarios después del día en que se le da sepultura. Durante esa recomendación del alma a los muertos se reza el credo, se quema pólvora. Cuando una persona fallece, se baja hasta el suelo con todo y su hamaca. En ese momento los familiares comienzan a hacer el cambio de ropa al difunto, lo amortajan sobre una mesa de madera con una sábana blanca. Debajo de la mesa donde se vela a los difuntos, en su ataúd, se colocan herramientas que utilizó en vida. En el caso de los varones, alguna coa, machete, utensilios, herramientas y también algunas hojas de roble y pencas de nequem para el dolor o para que las personas vayan a despedirse. La basura de la casa se barre debajo de la mesa y no se saca hasta el 9º día del fallecimiento. Los cabos de vela se llevan al cementerio al concluir los 8 días. Cuando se saca el difunto de la casa, después del velorio, rumbo al cementerio, la casa en donde se veló se queda abierta. Alguien tiene que quedarse en lo que dura el cortejo fúnebre y se le da sepultura. Y al momento de salir el cortejo, se le llama y se le nombra a la persona fallecida, invitándola a partir a su nueva morada. Estas son algunas costumbres que se tienen en cuanto al ritual de los velatorios, el ritual de la muerte en el poblado de Chumayel.
De esta manera, recordamos la figura importante de las rezadoras y que ojalá y las nuevas generaciones pudieran preservar. Con esto, ulak hatutskai y jet, volver a soñar. Escuchemos ahora en la voz de Jet, volver a soñar. Bueno, escuchemos una canción más, espero que sea de agrado. Se llama Volver a Soñar. Esta canción trata de la discriminación a las mujeres. Tristeza ya no más, muy pronto verás, alguien te quitará, la alegría lo tienes dentro, en cada momento cosas lindas te dirá, ninguna mentira, solo más que la verdad, una cruda realidad, eso ya no vivirás. Mundo de fantasías es donde tú estarás, te mereces eso y más por ser solo especial, chica única, a la vez fenomenal. Siempre tonto aquel que no sepa valorarte, en vez de impresionarte, haga más que lastimarte, destroza tus lindos sueños, así como tus anhelos, noches largas de desvelos, de tanto llorar en el pasado quedará, como agua correrá, solo déjalo llevar, pronto lo verás, el tiempo ayudará, tus heridas sanará, tú olvidarás, muy pronto lo verás. Abre tus alas, ¿Para qué? Para que puedas volar, porque tú vales más. Abre tus alas, para que puedas volar. Vuelve, a soñar, tú vales, mucho más. tú vales mucho más. Olvida tu pasado, lo pasado es pasado. Vive tu presente sin tener tu subconsciente. Estás en libertad, ya no más oscuridad. Todo tiene solución, solo de motivación. Un poco de paciencia y verás la diferencia. Persevera y alcanza con tantita esperanza. Confía en tu instinto, todo será muy distinto. Cosas malas acabaron, sufrimientos olvidados. Hoy empieza una vida donde hay felicidad. Nada de rencor, solo más que puro amor para entregar, solo buenas llegarán, no te dejes derrotar, hoy debes de luchar, mujer sin etiquetas, así tú tienes que ser, te puedes levantar, solo no te dejes engañar, solo no te dejes engañar, para que puedas volar, porque tú vales más. Para que puedas volar. Vuelve a soñar. Tú vales mucho más. Lucha por tus sueños. Diosbotik Jet Tolosa. Ukinilop, Uyeme, Lepishanop, Shimbatikom. Letiejela, Aholam, Beyuk Inilop, finados. En Chumayel, la celebración de los días de muertos se le conoce como días de finados en alusión a los fieles difuntos que, según las creencias antiguas, bajan para convivir con sus familiares. Vamos a recordar algunos pasajes de las épocas de los años 90. En los últimos días del mes de octubre y todo el mes de noviembre, eran días de mucho respeto. Se realizaban celebraciones por la llegada de las ánimas, siguiendo las costumbres y tradiciones con creencias arraigadas. Un toque de fe acompañada de un sincretismo religioso que incluye rezos y ofrendas. El 31 de octubre, desde la madrugada, comenzaba el rezo a las ánimas pequeñas, la mesa decorada con mantel de blancura impecable, bordados en las orillas. En el altar se apreciaban velas de parafinas en tonos multicolores para recibir a las ánimas de los niños. Las flores de la época engalanaban el altar. Sobre la mesa se servían pequeñas jícaras con chocolate recién batido, panes como pucuses con un sabor y aroma de anís, bizcochos crujientes, polvorones. En aquella época se veían ofrendadas en la mesa. De la única panadería que en ese tiempo existió era la de don Humberto Betín Briceño. Cuando terminaban los rezos, transcurría un breve instante para que las abuelas, haciendo una cruz en el aire,
pudieran retirar las ofrendas y sustituir la bebida con jícaras de agua. Comenzaba a asomarse el sol y el clima de la mañana era extraño. Una ventisca húmeda y fría nos reafirmaba que era la época de finados en el pueblo. El día 1 de noviembre era el día de las ánimas grandes, como hasta ahora. La ofrenda es de comidas que más les encantaba a ellos. Relleno negro, por ejemplo, escabeche. También se hacían las visitas al cementerio. Una vez retirada la comida del altar, era momento de reunirnos alrededor de la mesa para desayunar o almorzar o tomar aquellos alimentos ofrendados en familia. Todos contentos por cumplir una vez más. Los abuelos relataban historias de terror, historias antiguas, vivencias, experiencias de aquellas épocas. Nos contaban sucesos extraños que alguna vez el pasado atestiguó. Días antes habría que dejar todo limpio, porque la abuela y la mamá se encargaban de que aquellas labores estuvieran siempre atentas. No vaya a ser que las ánimas terminen el lavado, solían decir las abuelas. Y si eres incrédulo, incluso puedes ver a las ánimas de noche, escuchando murmullos o rezos de gente que deambula, portando velas, iluminando el recorrido. Así era la atmósfera, tanto diurna como vespertina en el pueblo en aquellas épocas. Tenía un matiz muy especial, sobre todo cuando va llegando la noche. Nuestra vasta cultura de celebración a los antepasados que vienen de visita quedará por siempre en nuestras memorias, pero también en la práctica cotidiana, y todo por mantener vivas nuestras bellas costumbres y tradiciones. Dios botik, vera con uyik ulak un pechancay, tuyolal, leuk inilop, uyemel le pishanop. Muchas gracias. Ahora escucharemos otra interpretación de Jet, Mr. Prey. Bello. Mr. Prey le tiene más cusandiwaro, le eucatia ichmaya. El señor orador. Con eso que es de Callao Cabay, Hanal Pishan. Hanal Pishan. Con el Shimbat, Taitu Kochulukini. Ujanda, le vivo. Ejecutalo bo, le pishano bo. Ejecutalo bo, le pishano bo. Ejecutalo bo, le pishano bo. Kumanu la kupel hap, tushku kochlukinir. Ektashin bat bidu, mene palo bo. Yetele no hochmako bo, bihano tenacho. Eglatzilil kutalu shimbaton. Tu memuk atubi, kek tu sobi. Hanal pishan, stay kukislukini. Hetu shakasuta bay, sukut abalki. Konesh bet kubeki, tialu kuslo danahi. He hype ekin kamange, mantek tu siko. Tu mene pishano bo, sukuta alop. He hype ekin kangamge, mantek tu siko. Tu mene pishano bo, danuta alop. Uye, balo. Hekuta lobo. Le pishano bo. Ushimbaton. Ekutal ushimbaton e pishanobo. Yumbodik. Josbotik Jet. Yetele Pishanov. Bashkubetal. Leken uchuk leman kinal tu kahil chumayel. Yang jejelatzil chanil kuyuchul. Beora konesh solitesh ujumpitil. La fiesta del pueblo. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer en Chumayel en la fiesta tradicional? Vamos a contar un poco. El inicio de la fiesta, el día de Alborada, día en que baja de la urna al Santo Cristo de la Transfiguración. El mero día 23 de abril, celebrado con una misa, y por la tarde se realiza el gremio y el tradicional baile de la cabeza de cochino, o la danza de la cabeza de cochino. En fechas recientes, hasta antes de la pandemia, se han llegado a danzar hasta 80 cabezas de cochino que concluyen con la repartición de tacos en la casa de los encargados del gremio de la Alborada. Esa danza ha culminado en el año 2019 hasta con una vaquería en casa de los socios del gremio.
Pero previamente a la alborada, el día 20 de abril, se realiza el conocido Tzan-Cebolla o remojo de la cebolla, en donde se reúne la gente a cortar cebolla en casa de los socios para curtirla en vinagre, que servirá en la repartición de los tacos. De algún modo es el inicio de la fiesta, en donde también se incluyen eventos solemnes religiosos como la siembra de la ceiba, el día 27 de abril, marcando el inicio también de un día antes de las corridas tradicionales. El convite, el 28 de abril, donde las orquestas recorren las calles para justo por la noche, el mismo 28, llevar a cabo la vaquería de noche. Hermosas mestizas, ataviadas de ternos de hilo contado, lucen sus mejores pasos, con los mestizos también engalanados en traje blanco, alpargatas chillonas. Esta vaquería concluye hasta el amanecer, luego hay un breve descanso y el día 29 de abril también pues hay una vaquería de día. Puro baile de jarana que culmina entrada la noche. También las celebraciones incluyen 4 corridas de toros, bailes populares del 30 de abril al 3 de mayo, también conocido como el día de la procesión del Cristo por la mañana después de la misa. En los 4 días hay corridas de toros, bailes populares y los conocidos y tradicionales matinés por las mañanas, que es un espacio muy hermoso donde orquestas deleitan a los visitantes con música de la bella época. Se escuchan danzones, mazurcas, pasos dobles, jaranas, cumbias, y la pista son los bajos del Palacio Municipal. La atmósfera es de ambiente agradable durante toda la celebración de la fiesta tradicional en honor al Santo Cristo de la Transfiguración. Estas son algunos de los acontecimientos, de las vivencias que se tienen en este bello poblado de Chumayel, en el sur del estado. Y ahora pasaremos a escuchar unas pistas, la interpretación de unas canciones en hip hop denominadas Hombro con Hombro y Hasta Cuándo. Esta canción se llama Hombro con Hombro. Chumayel. Es el Ancona con el Dom. Así es, desde Chumayel. Oshkuzap, Chumayet Producciones, representando Chumayel. Yucatán, Carl. Va. Sí. Poniendo en alto Chumayel. Yeah. Nos miraron, sí, sobre del hombro. Nos caímos, sí, siempre hacia el fondo. Las palabras ya no descompongo. Compongo letras con las que asombro. Nos miraron, sí, sobre del hombro. Nos caímos, sí, siempre hacia el fondo. Junto a mi carnal, demostrando quiénes somos, demostrando que se puede dar el todo por el todo. Nos miraron sobre el hombro, pensaron que no había vuelo. Travesía hacia la cima, pero con pies en el suelo. Dudas en la cartera, en pausa la cantera. Está llena la libreta, explotando mi cabeza. Vamos a rifarnos como caiga, como quiera. Ya vamos hombro con hombro, puras barras completas. Se infesta la mente de más vibra positiva. De sacar para sorprendernos, ver diferentes los días. Nos miraron, sí, sobre del hombro. Nos caímos, sí, siempre hacia el fondo. Las palabras ya no descompongo. Compongo letras con las que asombro. Nos miraron, sí, sobre del hombro. Nos caímos, sí, siempre hacia el fondo. Junto a mi carnal, demostrando quiénes somos, demostrando que se puede dar el todo por el todo. Dar el todo por el todo, carnal, es lo que nos toca. ¿Qué más puedo decirte si esta vida está loca? Nunca ha sido fácil, nos toca perseguir un sueño tanto difícil. Es lo de por aquí, aunque sabemos que no faltan las miradas de quienes te analizan sin conocerte nada. Solo juzgaron sin saber del momento, de pies a cabeza que lo decida el tiempo. ¿Qué importa si un día no soy lo que ellos querían? Si somos felices hay más de una melodía. Sin preocupaciones pero con esfuerzo, los días son diferentes, es el mismo universo. Yeah. Nos miraron, sí, sobre del hombro.
nos caímos y siempre hacia el fondo. Las palabras ya no descompongo, compongo letras con las que asombro. Nos miraron sí sobre del hombro, nos caímos y siempre hacia el fondo. Junto a mi carnal, demostrando quiénes somos, demostrando que se puede dar el todo por el todo. Desde Chumayet Producciones. Chumayel, Yucatán, gente. Chumayel Producciones. Yeah. ¿Esto es hasta cuándo, gente? Eso dice así. Chumayel Producciones. Representando a Porque el alma Yucatán, despierta con más Chumayel, buscando lo Oshkuskap, más, siguiendo los pasos, Tikul, siguiendo un camino, Un destino, un mensaje, una señal. Sin fronteras. Esto es sin fronteras. Porque no se dan cuenta que el mundo es diferente. Las almas van buscando los motivos simplemente. Sobresalir, ya no ser desiguales. Son tantos que caminan, busca yo aquellas señales. Lo observo por igual, se mira a la distancia. Son gestos que nos dicen queremos perseverancia. Hambre, tristeza existen en los entornos, pero nadie lo comenta, una sonrisa es el adorno. Gritos en silencio, voces que perduran. Eso no es vivir, muchas personas lo censuran. Solo dime, ¿hasta dónde llegarán? Son sueños tan lejanos y quizás se rendirán. La vida con dureza va avanzando, el tiempo no perdona, la pregunta es ¿hasta cuándo? En ocasiones las lágrimas se caen, te presento claramente la visión que te distrae. juntos hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Al estar unidos, hacemos más. Claro que sí, hacemos más. Yeah. ¿Por qué será que todos piensan diferente? Si todos somos gente del mismo ambiente. ¿Por qué será que existe tanta maldad? Poca igualdad, demasiada crueldad. ¿Por qué será que haya tanta delincuencia? Poca conciencia, mucha indiferencia. ¿Por qué será la diferencia de poderes nos divida entre seres, entre los varios niveles? Si unidos hacemos más, nuestros sueños alcanzar, cambiando poco a poco nuestra forma de actuar, dando paso a los valores, implantándolo en hogares de mayores a menores. Olvidemos los rencores, en un mundo sin colores tú tienes la decisión. Ser la diferencia, uno más entre el montón. Piénsalo mi hermano, la respuesta está en tus manos. Es hora de cambiar y volver a comenzar. Juntos hasta el final. Yeah. Al final. Al estar unidos, hacemos más. Hacemos más, carnal. Hacemos más. Yeah. Porque unidos hacemos la fuerza. Unidos hacemos más. Es el Mr. Prey con el MC Con Don, el MC Don. Yeah. haciendo conciencia. Sí. Colectivos sin fronteras. Colectivos sin fronteras. Yeah. Espero que Chumayel sea de agrado. Producciones. Mi nombre es Esteban, José Esteban Tolosa Joil, más conocido como Jet Tolosa, Mr. Prey. Yo soy Mi el Don. carnal. Un saludo. Soy el Don desde Chumayel Producciones. Chumayel, Yucatán, ya se la saben. Mi nombre es Jesús Ancona de Oshkuskap, Yucatán, representando Chumayet Producciones y venimos Sí, a poner en alto Chumayel. Así es. Espero que sea de agrado. Para nosotros fue un gusto participar aquí en este evento y esperemos que haya más y que nos inviten, porque pues aquí estaremos con gusto representando nuestra tierra Nuestra querida. raíz, el estado, Chumayel. la cultura, Así el es. lenguaje. Lenguaje, más que nada, impulsando lo que viene siendo la lengua maya, ya que pues en varios lados, varios lugares se han estado olvidando. Ya casi nadie lo habla, es muy poca gente los que siguen hablando. Hay jóvenes que sí entienden, pero no hablan, y son muy pocos los que sí hablan maya. Espero que sea de agrado, para mí es un gusto. Hasta luego, gracias. hasta luego, Yun hasta Botik, luego. Dios Botik. Dios Botic, Titulacles. Muchas gracias, maestro Luis Antonio Canché Briceño. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.